Sí se puede apreciar bien, ¿correcto? Escucha perfecto. Sí, se ve perfecto. Ok, perfecto. A ver. Entonces, bueno, muchas gracias en primer lugar por la invitación a este ciclo de charlas, especialmente el día de hoy, que es un día bastante especial por el Día Mundial de los Océanos. He titulado esta presentación como La Revolución de las Algas en Perú, y vamos a tratar básicamente el estado de conocimiento y aprovechamiento de estos recursos que son tan importantes para el ecosistema peruano. Así que ese es un poco el esquema de la presentación. Voy a hablar un poquito de lo que son las macroalgas para ponernos en contexto. De ahí, por qué digo de que existe una revolución de las algas. De ahí una breve historia sobre la investigación de algas en Perú, sobre la diversidad luego, y algo bastante importante que fue el tema de una última publicación que tuvimos, el tema de las exportaciones de macroalgas en los últimos 25 años, para finalmente cerrar con conclusiones. Bueno, aquí hay varias fotos sobre macroalgas, ¿no? Y la verdad todas son bastante diferentes en formas, colores, tamaños, etc. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué tienen todas en común? ¿Por qué se los denominan a todas macroalgas? Y para esto quisiera primero definir qué es un alga. Hay muchas definiciones, es bastante controversial el tema, pero llevándolo un poco a la definición de plantas, podemos decir que en primer lugar las plantas, que son más familiares para nosotros, son organismos que hacen fotosíntesis, y esta fotosíntesis se lleva a cabo gracias a la clorofila y produce oxígeno. En otras palabras, una fotosíntesis clorooxigénica. En cambio, las algas son todas aquellas, digamos, aquellos organismos que hacen este tipo de fotosíntesis que no son plantas terrestres, ¿no? Es básicamente, las algas se van a encontrar en ambientes acuáticos, incluyendo, obviamente, el mar. Y eso nos lleva a la definición de macroalgas. ¿Qué son las macroalgas? Son las formas algales que podemos ver a simple vista. Estas pueden ser de diferentes formas, desde filamentos, como una especie de pelitos, hasta costras, algo parecidos a láminas también, hasta formas que pueden parecer plantas, pero no lo son. Estas se nutren a través de toda la superficie. No son como las plantas que utilizan las raíces para poder absorber los nutrientes. Y bueno, son eucarióticos, es decir, que tienen un núcleo diferenciado. Ahora, la clasificación más básica se da en el tema de colores, ¿no? Tenemos las algas rojas porque generalmente tienen este pigmento rojo, más o menos rojizo, gracias a la ficoeritrina, que es uno de los pigmentos más importantes. De ahí tenemos las algas pardas, por su color pardo, y ese color pardo viene de un pigmento llamado fucosantina. Y finalmente las algas verdes, que, bueno, como ya podrán adivinar, el color verde proviene de la clorofila. Entonces, estas son las tres divisiones de algas que actualmente se conocen, una forma bastante simple de clasificarlas. Y bueno, ahora que hablaban del Día de los Océanos, pues las algas tienen muchísimos roles. Dijeron el tema de la producción de oxígeno en el mar, ¿no? Las microalgas, el fitoplancton, produce la mayor cantidad de oxígeno a nivel mundial. Pero aterrizando más en el tema de las macroalgas, de aquellas que podemos ver a simple vista, pues capturan el carbono, por ejemplo, forman hábitats, son casita de otros animales, invertebrados, o incluso animales más grandes como mamíferos marinos. Al ser productores primarios, son la base de todas las cadenas tróficas en los ambientes marinos. También pueden, por ejemplo, proteger de la erosión costera. Yendo a un tema más de aprovechamiento, el 80% de las algas generalmente se destina para alimento humano o para fitocoloides, que son compuestos químicos que se encuentran en la pared celular de las algas y que se utilizan en diferentes industrias, como las industrias cosméticas, la industria alimenticia, entre otros.
se pueden utilizar las algas también como nutracéuticos, el tema, como mencionaba, el tema de cosméticos también. Las algas tienen muchas propiedades anti-envejecimiento, aclaradores, etcétera. Se utilizan también como fertilizantes, especialmente las algas pardas, ¿no? Y algo interesante es que desde inicios o finales del siglo XX ha habido un incremento de patentes del 11%, es decir, se hacen proyectos, productos basados en macroalgas y esto sigue una tendencia creciente. Entonces aquí vemos solamente un ejemplo de todos los beneficios que nos dan las algas a nivel ecológico, a nivel económico. Y bueno, como mencionaron, bueno, yo hice mi doctorado en Corea del Sur, uno de los países uno de los top 5 de la producción de algas a nivel mundial, y pues ahí las algas se comen de todas formas en muchos platos, ¿no? Incluso hay, bueno, como ven ahí, por ejemplo, tenemos déjame poner el puntero aquí, esos snacks que son hechos de algas, o si no, estos ramens que también son a base de algas, ¿no? Entonces, en la dieta asiática, las algas siempre están presentes, ya sea Corea, Japón, China, si nos vamos más al sur, a Filipinas, en el caso, por ejemplo, también de Vietnam, de Tailandia, etcétera, el uso de las algas es inmenso. Y aquí otro ejemplo, esta es una típica comida coreana, ¿no? Y bueno, aquí he puesto, aquí encerrado dos platos que son básicamente a base de algas. El miyokuk, que es una sopa de algas, y el miyok mujim, que es un fermentado de algas también. Acompañado obviamente de otros productos marinos y otros vegetales. Entonces, un poco hemos hablado de qué son las algas, un poco de la importancia de las algas en el Asia como alimento. Entonces, ¿por qué se habla de una revolución de las algas o de las macroalgas? Ese término no lo he inventado yo. Está en este documento, The Seaweed Manifesto, y justamente se llama The Seaweed Revolution. Está impulsado por las Naciones Unidas y por la Lloyd's Register Foundation. Y básicamente lo que propone es que se desarrollen nuevas herramientas para el descubrimiento, de nuevas especies de algas. Clasificar las algas, aunque pueda sonar algo sencillo, la verdad involucra mucha investigación. Y eso es lo que llamamos la ciencia base. ¿Para qué tenemos que describir bien las especies o descubrir nuevas especies? Es justamente para su uso sostenible y muy importante el cultivo. La idea de la revolución algal o macroalgal, como quieran llamarlo, viene justamente de la experiencia asiática, donde el cultivo de macroalgas es preponderante. La idea es replicar esto, adaptarlo a las diferentes realidades de diversos países en el mundo, incluyendo Perú. La idea, como en el Asia, es que estas algas se destinen básicamente a la alimentación y se le den valor agregado. Y no tanto así a la producción de lo que mencioné, los ficocoloides, que es un uso bastante tradicional de las algas. Y también esta revolución llama a cambiar la percepción que tenemos de las algas. Muchas veces vemos las algas en el mar, tiradas, muchos las consideran malezas, pero la idea es ir cambiando este chip que tenemos, ¿no? Como les comentaba en el Asia, esas son una delicia, son muy valoradas. Entonces la idea es también ir a la par de esto y cambiar la mentalidad o la idea que tenemos de las algas. Y bueno, el estudio de las algas también nos ayuda a cumplir 7 objetivos de desarrollo que han sido planteados por las Naciones Unidas. No me quisiera extender tanto porque la verdad es tema para una ponencia entera, pero aquí encerrado en los cuadros rojos, los objetivos de desarrollo sostenibles que se ven beneficiados con los estudios en algas. Por ejemplo, cero hambre, ¿no? Justamente el tema de la alimentación está relacionado con esto, ¿no? De llegar a comunidades donde de repente no hay una buena alimentación y poder darles una alternativa a base de, por ejemplo, algas. O, por ejemplo, incrementar la labor, incrementar el rol que tienen, por ejemplo, también las mujeres en los cultivos de algas.
entre otros. Así que esta revolución algal no solamente vamos a cultivar algas y comerlas, sino también tiene muchos impactos a nivel mundial reflejados en estos 7 objetivos de desarrollo. Y bueno, ¿cómo vamos por casa? He hablado sobre esta revolución algal a nivel mundial. Y la pregunta es, ¿cómo vamos por casa? ¿Cómo van los estudios de macroalgas en Perú? Y bueno, la verdad los estudios comenzaron más de 200 años, justamente con un personaje muy importante, Alexander von Humboldt, que colectó macroalgas en las zonas de Huanchaco, Callao y Trujillo. Como dato curioso, la primera lista de macroalgas del Perú solamente estaba compuesta por 9 especies, obviamente por los pocos estudios que se habían hecho a la fecha, pero durante el siglo XIX se comenzaron a hacer más colectas, ¿no? Venían expediciones de Europa, pasaban por Perú y Chile, y comenzaban a colectarlos, y luego se iban a Europa y se iban identificando las diferentes especies de macroalgas, ¿no? Un trabajo bastante interesante es el de 1886 de Picone, que reporta 32 especies para Perú, y para fines del siglo XIX, inicios del XX, la lista de algas del Perú se eleva a 65 con el Siloyalgarum de Tony. Yendo ya hacia el siglo XX, se sigue aumentando la investigación en algas, especialmente por investigadores del extranjero, de Estados Unidos. Y bueno, acá llega una obra monumental, que es The Marinology of Peru, 115 especies, el primer libro dedicado únicamente a las algas marinas del Perú. Luego, otro texto muy importante, el de Seaweeds of Peru, por Dawson, Acleti y Folvig, que incrementa la lista de especies a 156. Estos 2 libros son básicos. Cualquiera que quiera entrar al mundo de las algas, creo que debería darle una muy buena revisada a estos 2 libros. Luego de eso, se hacen más publicaciones en los años 70, 80, justamente a cargo de Acleto, uno de los autores de The Seaweeds of Peru, Acleto Yondo y otros ficólogos como Acosta, y bueno, se van haciendo nuevos reportes, se van incrementando en las listas regionales, y hacia 1991, los ficólogos chilenos Ramírez y Santelices actualizan la lista de especies de Perú y Chile, y para Perú dan 226 especies. Ya entrando en épocas más recientes, se comienzan a hacer los primeros estudios moleculares en algas peruanas, el caso de Ectocarpus siliculosus, o que es una alga parda, Lesonia también, y también se comienzan a utilizar herramientas moleculares para poder describir nuevas especies. Y eso nos lleva hacia los años 2018, donde se publica uno de los catálogos también más importantes, el de macroalgas de la costa central del Perú, por el IMARPE, la Agraria La Molina, cuyas identificaciones estuvieron también basadas en herramientas moleculares. Y también ya entramos a otro ámbito un poco más relacionado a la genómica, transcriptómica, un poco ahondando más al tema genético de las algas, con trabajos en Macrocystis pirífera, que es una especie muy comercial en Perú, y otras especies como el alga roja Corallina ferreirae. Entonces aquí vemos de que los estudios en algas en Perú no son de ahora, han venido desde hace más de 200 años, pero se han ido refinando cada vez más y han ido involucrando nuevas herramientas. Sin embargo, desde el 91 no existía una lista de la cantidad de algas que hay en el Perú. Y aunque parezca un poco, ¿cómo decirlo?, fácil esta pregunta de cuántas macroalgas hay en el Perú, en verdad es una tarea bastante tediosa. Así que hacia el año 2020, con la colega Jaraf Padilla, publicamos esta revisión que básicamente respondía cuántas macroalgas marinas hay en el Perú, en base a una revisión bibliográfica exhaustiva. Y bueno, aquí tenemos la cantidad de algas verdes en Perú es alrededor de 39 especies. El ulva, que es la lechuga de mar, es el género más representativo. Luego tenemos las algas pardas con 32 especies, de las cuales existe un género que se llama Desmaresia, que es el género más representativo, el que tiene más especies en la costa peruana. Y bueno, de lejos, las algas rojas son las que tienen más diversidad, 184 especies,
Y hay un género Helidium, que dicho de paso, Helidium es una alga de importancia económica por el agar que se utiliza en industrias farmacéuticas, microbiológicas, etcétera, que está representado por 9 especies. Entonces tenemos actualizado para el 2021, porque han habido algunas publicaciones nuevas en los últimos años, 262 taxones, es decir, 3 especies, subespecies y variedades. Y bueno, si ponemos, si queremos ver la distribución de las algas por las diferentes zonas, en Perú, como sabrán, está la zona de la provincia de Humboldt con aguas frías, hay una zona de transición y una zona panámica de aguas más cálidas. Vemos que la mayoría de reportes se concentran en la región de Humboldt, obviamente por la extensión geográfica, 71, más del 71%, seguido por la provincia panámica, que es de zona más cálidas, y finalmente la zona de transición. Este es un pequeño gráfico que nos dice cuántas especies se han descrito en los últimos años. Si nos damos cuenta, la mayor cantidad de especies nuevas se está enfocando en las algas rojas, ¿no? En la línea roja, y no tanto así en las algas verdes o las algas pardas. No hay nuevos registros de algas pardas desde el 2006, más o menos, y no hay nuevos registros de algas verdes desde el 80. ¿No? Así que ahí hay algunos grupos que se deben estudiar mejor. Especies endémicas, es decir, que solamente están en Perú, tenemos 34. Algunas especies, algunos ejemplos los vemos en esta foto. Sin embargo, un caso bastante curioso es el de esta alga coralina roja llamada Corallina ferreirae, que se creía endémica para Perú, pero luego de análisis moleculares se descubrió de que básicamente no estaba solamente en Perú, sino que estaba en otras partes del mundo. Y que en otras partes del mundo se le llamaba Corallina caspitosa, pero al final eran la misma especie. Entonces sería interesante reevaluar estas especies endémicas, entre comillas, utilizando nuevas herramientas. Especies invasivas también, que es muy importante para el ecosistema peruano. Tenemos la famosa Caulerpa filiformis, que se expandió del norte hacia el sur del Perú. Codium fragile, una posible introducción en Cherrepe. Melanotamus caponicus, identificado usando herramientas moleculares, así como Schizimenia dubi, identificado usando secuencias de ADN. Y bueno, un poco yendo al tema de las algas que tienen importancia económica, quisiera comentar de que Perú es uno de los pocos países o lugares fuera del Asia donde el consumo de algas es milenario. Hacia el 2500 a.C. se pueden encontrar algas del tipo kelpo, ya sea tipo macrocystis, que son algas pardas, en algunos sitios del precerámico. Tenemos también evidencias de algas en entierros, por ejemplo en ese sitio de Pacatnamu de los siglos VI al siglo VII. Y también vemos representaciones de algas en ceramios o en textiles. En el caso de la cultura Nazca vemos ahí muy bien definido el Macrocystis pirífera, está en los círculos rojos. Y bueno, esta es una foto real de Macrocystis. Dicho sea de paso, la cultura Nazca estuvo en una zona donde predominan los bosques de algas, básicamente los bosques de esta especie, Macrocystis pirífera. Y bueno, aquí están las algas de importancia económica. Las algas rojas tenemos el famoso yuyo o mococho, Chondracanthus, el cochayuyo en Perú, Porphyra pyropia. Esta alga también se le llama el nori en Japón. Y también tenemos Gracilariopsis, el pelillo. Estas son importantes porque de ellas se pueden sacar agar y carragenanos, que son ficocoloides, importantes para muchas industrias, pero también para la gastronomía. Y como bueno, todos conocemos, el famoso ceviche peruano tiene yuyo o mococho. En Chile, por ejemplo, también se le llama chicoria de mar. En el caso de las algas pardas, tenemos el que les comentaba, el Macrocystis pirífera, se le llama de muchas formas, sargazo, huiro, aracanto huiro, etc. Tenemos otra, algo similar, llamada aracanto negro, aracanto palo, que son las famosas lesonias.
Y también una alga filamentosa, que no es económica en sí, pero su estudio nos permite develar mucho sobre la genómica de estos organismos, Ectocarpus siliculosus. Bueno, acá un dato curioso es que este organismo que se estudia en Francia, en muchos países, básicamente la cepa que se utiliza fue aislada de Marcona en el año 88, y esa es la cepa modelo para hacer diferentes estudios genómicos. ¿Qué se utilizan de las algas pardas? Los famosos alginatos, que también son figocoloides, y también se pueden hacer fertilizantes, entre otras aplicaciones. Esas no son las únicas, son las más representativas, porque existen otros tipos también de aplicaciones nuevas que se están dando. Y bueno, estamos hablando ahora de las algas de importancia económica, las usamos para comida, para extracción de alginatos, etc. Entonces la pregunta aquí, ¿cómo va el mercado de macroalgas en Perú? ¿Qué producimos? ¿Hacia dónde producimos? ¿Cuánto va al mercado interno? ¿Cuánto sale del país? Y digamos que del 100% de lo que se desembarca en los puertos, en relación a algas, haciendo unos cálculos basados en el último informe del Produce, alrededor de solamente 1.4% va a mercados internos, es decir, a los terminales pesqueros. Básicamente lo que sería Chondrocandus chamizo, yuyo, entre otras algas. Entonces la pregunta es, ¿y el restante a dónde se está yendo? 98.6% se estaría yendo a exportaciones. Y acá hay algo muy importante. Estos salen de bancos naturales, no salen de cultivo. Hay intentos de cultivo, eso sí, pero la exportación de algas o la producción de algas en Perú está basada casi, digamos, un 99.9999% en bancos naturales y no en cultivo, por lo que no es totalmente sostenible. Entonces, queríamos ver cómo han ido cambiando las exportaciones en el Perú en los últimos 25 años. Y hace poco lanzamos esta segunda publicación que básicamente analiza la data de exportaciones sacada de la SUNAT, o sea, es data oficial, sobre las exportaciones de algas del 95 al 2020. ¿Qué encontramos aquí? Que básicamente, bueno, en primer lugar quisiera recalcar que Perú es el segundo productor de algas en las Américas. Ni siquiera en Sudamérica o Latinoamérica, sino en las Américas, es decir, en todo el continente. Más del 90% de exportaciones son algas pardas, ¿no? Macrocystis, Lesonia trabeculata, Lesonia vertebrana son algas pardas. Y como pueden ver aquí, Macrocystis pirífera es la que domina las exportaciones. Ese es un gráfico de barras donde vemos la evolución de las exportaciones de algas pardas y rojas. Básicamente, si uno ve en la imagen, las algas rojas son muy bajitas y lo que predomina son las algas pardas. En 2019 llegamos al máximo récord histórico con 33.000, casi 34.000 toneladas métricas de alga seca, básicamente algas pardas. Vemos, por ejemplo, un salto en las exportaciones luego de que se firmó el acuerdo con China, el acuerdo de libre comercio. Y bueno, en 2020, por el tema del COVID, hubo una disminución significativa, tanto de la biomasa, que son las barras, como los ingresos por las mismas. Y bueno, como las algas pardas son el principal componente de las exportaciones, lo que hicimos fue dividirlas por especies. Y aquí encontramos algo bastante interesante, ¿no? Del 95 al 2007, la que predominó era Lesonia verteruana, una de las 3 algas pardas famosas en Perú. Sin embargo, luego de esto, la que cobró preponderancia es Macrocystis pirífera. Entonces hay un aumento de la exportación de Macrocystis en los últimos años hasta la actualidad, ya que es la especie que domina. Y si vemos a la otra especie, Lesiona trabeculata, generalmente se mantienen valores más reducidos comparado a Macrocystis. Entonces, recuerden que Macrocystis pirífera es la principal especie que estamos exportando. ¿Para qué? Para figocoloides, alginatos, que se utilizan en diversas industrias. La pregunta es, ¿a dónde se va toda esta alga?
pues se va, de repente no es sorpresa, pero se va a China. 90.2 de todas las algas que exportamos se van a China y en un menor porcentaje a Chile, Francia y Estados Unidos, ¿no? Un dato interesante es que la compañía Globe Seawind International es una empresa, bueno, manejada por China, domina el mercado de las exportaciones peruanas con casi el 44% de las exportaciones. Y bueno, luego de hacer, bueno, la publicación tiene más datos, es bastante minuciosa en análisis de las exportaciones, pero algo que nos dimos cuenta es que si teníamos la biomasa seca, porque obviamente estas algas se exportan secas, las algas pardas, podíamos hacer un cálculo de cuánto en realidad se extrae del ambiente en biomasa húmeda, ya que más o menos la biomasa seca tiene un 15 a 20% de humedad, entonces se puede hacer un cálculo. Y bueno, esos son los valores de biomasa húmeda que se sacaría por cada especie, calculada. Dicho sea de paso, esto podría ser mucho menor de lo real, ya que cuando se procesa el alga, se pierde bastante, ¿no? Hay pérdidas en el proceso. Lo importante aquí es que si nosotros vamos a las estadísticas oficiales del PRODUCE o de la FAO, por ejemplo, en el 2019, esta es data para 2019, el total de algas desembarcadas, reportadas como biomasa húmeda, es de 36.000 toneladas. Y en el caso de Lesonia, es de 2.043 toneladas. Hagan la comparación. En biomasa húmeda, lo que sale, solamente para Macrocystis, es muy superior a lo que se está reportando. Y en el caso de las Lesonias, también, ¿no? Solamente Lesonia trabeculatas son 6.000 toneladas de biomasa húmeda comparada a las 2.000 y tantas que se reportan, digamos, de manera oficial. Y esto es bastante alarmante, ya que nos dice que existe un vacío entre lo que sale del país y lo que oficialmente se está colectando en las playas. De nuevo, los valores podrían ser mucho más, ya que durante el procesamiento de las algas, porque las algas se secan, se pican, se hacen polvito y se lanzan, se van al extranjero, hay pérdidas. Entonces, la biomasa podría ser incluso mucho, mucho mayor. Entonces, ojo con esto. Quisiera ir cerrando la exposición con los principales vacíos, principales avances y vacíos, como una especie de conclusión de lo que hemos visto. Regresando un rato al tema de las algas rojas, bueno, son las que más se han estudiado a nivel molecular, con 9 especies nuevas para la ciencia en los últimos años, 5 nuevos géneros también, basados en muestras peruanas. Aquí hay una lista de las familias o los grupos de algas rojas más estudiadas. Hay un tema también con el cochayuyo o el nori peruano, por llamarlo así, que también hay problemas taxonómicos ahí que se están tratando de resolver. Hay nuevos géneros dentro de este grupo. Y también hay grupos menos estudiados de algas rojas, como son las algas rojas costrosas o las algas rojas de la zona del Ecuador, la zona más cálida, ¿no? Cerca del Ecuador, por ejemplo. En el tema de cultivos también estamos avanzando bastante. Hay cultivos vegetativos y por esporas de, por ejemplo, Gracilobresis lemaniformis, este es de la Universidad Científica del Sur, de Contracanthus chamisoy, también de la Científica del Sur, pero también está siendo trabajado en hilo por la asociación Las Brisas, con bastantes resultados bastante interesantes. Entonces, hay un avance importante en el cultivo de algas en el Perú. En el tema de algas pardas, la mayoría de estudios moleculares se han enfocado a las algas de importancia económica pardas, ¿no? Macrocystis, Lesonia, etc. Hace poco se confirmó la presencia de Lesionia verteroana, que ya se sabía que estaba en Chile, y ahora, bueno, está en Perú. Se han hecho, como comentaba al inicio, estudios de transcriptómica que nos permiten analizar mejor los genes que existen en Macrocystis. Y esto tiene mucha importancia para, por ejemplo, producción de nuevas variedades o mejorar ciertos productos. Y bueno, de nuevo, grupos que no se han estudiado tanto de algas pardas, pero, no son tan económicos, pero vale la pena estudiarlos por su rol ecológico. Son las algas pardas costrosas,
algas filamentosas, que también incluyen algas filamentosas endófitas, que algunas pueden producir enfermedades en algas. Tema de cultivo, también se está avanzando bastante. Estudios de diversidad asociados, ¿no? Como las algas pardas, como Macrocystis, entre otras, forman bosques, hay mucha diversidad asociada. Entonces, esos estudios están aumentando. También estudios sobre captura de carbono, ¿no? No solamente las plantas en la Amazonía o en las selvas capturan carbono, sino también los bosques de algas. También proyectos sobre cultivo y repoblamiento, de nuevo por la Universidad Nacional de Moquegua, también la Universidad Científica del Sur, trabajando con Macrocystis. Y si vamos a las algas verdes, la verdad es las que han sido más olvidadas, ¿no? Básicamente, generalmente las encontramos en las playas, la lechuga de mar, y pues no le hacemos ni caso, ¿no? Hay problemas taxonómicos con lo que solíamos conocer como Ulva lactuca o lechuga de mar. Ahí tenemos que confirmar algunas especies si realmente existen en Perú o no. Y algo bastante interesante es que hay algas verdes que pueden ser patógenos para otras algas y algas de importancia económica. Y bueno, aquí muchos dirán, ¿las algas se pueden enfermar? Sí, las algas también se pueden enfermar, son como cultivos, ¿no? Como la papa que tiene virus que atacan la papa, o patógenos. Las algas en cultivo también presentan patógenos. Algunos patógenos son tipo hongos, pero otros patógenos son algas infectando a otras algas. Y como conclusiones, quisiera recalcar de que sí, los estudios taxonómicos en el Perú están subiendo, se están resurgiendo en los últimos años, y la idea es sostener este resurgimiento y también mejorar el acceso de la data algal peruana a nivel mundial. Muchas veces queremos encontrar reportes de algas de hace algunos años y están de repente, no están ni siquiera en internet o están escondidas en una biblioteca. Entonces la idea es también darles un poco más de visibilidad para que se pueda acceder fácilmente. Otro es el tema del mejor control de la explotación de los recursos algales, por el tema que enseñé de las exportaciones. Y si bien estamos trabajando bastante en el cultivo tradicional, la idea es dar el siguiente paso y ya comenzar a crear variedades mejoradas, bancos de semillas, entre comillas, de algas, y también el tema de control de enfermedades, que hasta lo que tengo entendido no se ha reportado, pero creo que es algo que naturalmente se va a reportar en algún momento cuando se comience a cultivar masivamente las algas en el Perú. Algunos datos para que no se olviden: tenemos alrededor de 262 taxa de macroalgas en la costa. La provincia peruana, o la de Jumbo, es la que presenta mayor diversidad. Los estudios taxonómicos integran estudios moleculares y estudios clásicos para resolver muchas cuestiones de si esta especie es endémica o esta especie es nueva, etc. Y finalmente, las exportaciones de macroalgas se han triplicado desde las regulaciones de su colecta, ¿no? Hubo un tema de legislación en el 2008 y desde ahí se triplicaron, ¿no? Vieron que llegó a su récord máximo histórico en 2019. Y Macrocystis es la principal especie, China es el principal mercado, y existe un vacío entre lo que se exporta y lo que oficialmente se está colectando en el país. Y quisiera ir terminando esa exposición con esta pregunta: ¿estás listo para unirte a la revolución de las macroalgas? Esa es una tarea de todos y necesitamos muchas personas que se metan en esto y comiencen a innovar, especialmente para poder levantar la industria de las algas, que, como ven, puede ayudarnos a cumplir muchos objetivos de desarrollo: el tema de hambre, el tema también de trabajo, el tema de mitigación del cambio climático, entre otras cosas. Y bueno, como comentaba, yo había estudiado en Corea del Sur y este es un ejemplo de la industria de algas en Corea del Sur. Todas las cositas negritas que ven aquí como cuadraditos son granjas o cultivos de algas. Muchos de estos no solamente son para Corea, sino para el sudeste asiático. No estoy diciendo de que tenemos que hacer lo mismo que Corea, porque la geografía es bastante diferente, pero tomar la idea, las innovaciones, las lecciones también de países como Corea, como Japón, China, sudeste asiático, y comenzar a elaborar nuestra propia industria
de algas que esté acorde a nuestra realidad. Si quieren saber más sobre macroalgas marinas, en el Perú especialmente, pueden seguirnos en Facebook, en Instagram también, en Twitter, donde subimos generalmente lo último en algas o conmemorado festividades relacionadas a las algas. La idea es hacer llegar toda la información sobre algas a la comunidad en general. Y bueno, espero no haberme extendido tanto. Muchísimas gracias por su atención y quedo a la espera de cualquier pregunta, consulta o duda. Muchas gracias, José, de verdad, súper interesante. Particularmente me gusta bastante el tema de algas. Recién estoy empezando a averiguar y entrar a este mundo. Bueno, yo estoy en ingeniería ambiental y realmente me gustaría poder encontrar una nueva solución mediante el uso de las algas. Como veo, han dejado muchísimas preguntas en el chat, Sí, pero antes me gustaría poder hacerle llegar algunas que yo he formulado. claro. Ya. ¿Cuál es el potencial de las algas marinas del Perú para ser detectadas por satélites? Claro, considerando la clorofila, ¿no? Buena Que pregunta. tienen. Sí, mira, te comento, ya se estaban haciendo algunos estudios justamente a través de imágenes satelitales, justamente para detectar el tema de clorofila en ecosistemas marinos, ¿no? No he visto una publicación en sí, pero sí he visto por las redes sociales que, si no mal recuerdo, de repente el IMARPE está comenzando a hacer esos estudios satelitales justamente para mapear y también ver un poco la distribución. Recuerda de que las algas, especialmente las algas pardas, las que forman bosques, uno pues está, digamos, uno puede verlas básicamente como parches, ¿no? Entonces creo que ahí hay bastante potencial para combinar tecnologías, porque esto, o sea, lo que tú dices se hace en otros países, ¿no? O sea, en Estados Unidos, me acuerdo haber visto incluso trabajos bastante interesantes en Corea sobre las imágenes satelitales, también el uso de drones, etcétera, para mapear de mejor forma el tema de los bosques de algas, ¿no? Y eh, bueno, tomando en cuenta el contexto del derrame de petróleo que ocurrió en febrero, si no me equivoco, ¿usted cree que el petróleo definitivamente podría haber, bueno, puede que esté ahorita mismo impactando a la comunidad de las algas, tal vez por sedimentación o por el mismo hecho que esté tal vez el petróleo ahí disuelto en el agua? Sí, de repente yéndome al tema más de macroalgas, porque obviamente el impacto que tiene en el fitoplancton es bastante grave, ¿no? Primero porque bloquea la luz solar y comienza a morir el fitoplancton. Pero yéndonos al tema de macroalgas, hay estudios de cómo el petróleo afecta a las macroalgas, ¿no? Más allá del primer impacto que pueda tener al momento, digamos, de mancharlas o de bloquear, digamos, la luz solar, puede disminuir el potencial reproductivo, es decir, puede disminuir la cantidad de progenie que pueda tener un alga, no en ese momento, sino en los meses siguientes. Entonces, eso sí se ha visto, se puede limpiar, obviamente se podría remediar de alguna forma, pero el impacto a nivel reproductivo de las algas está comprobado. Sería interesante ver de repente un estudio en macroalgas en la zona y ver si tienen el mismo potencial reproductivo que algas que no han sido contaminadas, ¿no? Genial, genial. Bueno, wow, bastantes preguntas. Eh, a ver, voy a empezar a leerlas. Bueno, la primera pregunta es de Angélica Maquera. Eh, ¿Qué tan rentable es la producción de algas? ¿Cuál es el de mayor rendimiento y si hay en el mercado? Bueno, creo que se respondió bastante bien en la ponencia. Ahí creo que pregunta si se pueden cultivar algas en lagos, ríos, océanos. Sí, la verdad que sí. Hay algas en los lagos, ¿no? El tema es que las algas de mayor envergadura se encuentran en los mares. Entonces, por ejemplo, Macrocystis pirífera de la que hablaba llega en algunos lugares a 50 metros de largo, ¿no? O sea, es inmenso. Las algas que se encuentran en los lagos, en los ríos, las más grandes que he visto son tipo mechones, pero sí se podrían cultivar. La yasca, que es una especie de alga verde, me parece que está en las zonas altoandinas, incluso lo utilizan
como agregado para las construcciones de casas, si mal no recuerdo. Eh, la yasca es un... El alga, el género se llama Cladófora, y Cladófora es una especie comercial a nivel mundial. Entonces, sería interesante trabajar con Yasca y ver qué, más allá de los usos tradicionales que se le da, qué otros usos se le puede dar, ¿no? Y es de agua dulce, ¿no? Está en los lagos altoandinos, ¿no? En los ríos también y en el océano sí, obviamente. En el océano, pues, justamente esa es la ventaja de las algas, ¿no? O sea, no necesitas una parcela de tierras. En el océano las cultivas y los mismos nutrientes del océano van haciendo que crezcan los cultivos, ¿no? Hay otra pregunta de Jimena. ¿A qué profundidad se encuentra la población de algas marinas en el Perú? Ok, ¿a qué profundidad? Bueno, no es una profundidad establecida. Las algas van desde el intermareal, es decir, desde los 0 metros, hasta las algas rojas pueden llegar incluso a 200 metros bajo el agua. Generalmente lo que encuentras en el intermareal son las algas verdes, ¿no? De ahí seguido de las algas pardas, o marrones, o cafés, y las que llegan más profundas son las algas rojas, ¿no? Justamente por eso tienen diferentes pigmentos, ¿no? Para poder capturar a diferentes longitudes de onda. Eh, sí, bueno, las encuentras desde 0 metros hasta, digamos, puedes llegar a 100 metros, pero ya, obviamente, mientras vas bajando, menos algas vas encontrando. Y especialmente encuentras algas que son tipo costras, ¿no? Las algas de gran dosel salen en intermareal y de repente en el submareal, 10 metros, 20 metros por ahí. Sí. Ya, gracias. A ver qué otra. Aquí dice Angélica, ¿a qué se refiere banco natural? Bueno, se refiere básicamente a que son poblaciones naturales, ¿no? No son poblaciones cultivadas, ¿no? Acá hay algo bien interesante. Si uno ve la producción de algas a nivel mundial, el 95% más o menos de algas que se producen a nivel mundial vienen de cultivo. Entonces uno diría, maña, entonces todo el mundo cultiva algas, pero acá el truco es ¿dónde vienen? Ese 95% viene de 3 países básicamente, que ya más o menos adivinarán cuáles son, ¿no? Japón, Corea, China. El 5% son de bancos o poblaciones naturales. En Perú, todo lo que sale, el 99.9, estoy seguro que son de poblaciones naturales. No son de cultivos, a pesar de que hay cultivos a pequeña escala, pero obviamente no suplen toda esta demanda del mercado. Brian ha levantado la mano. Brian, puedes hacer tu pregunta. Hola, sí, buenas noches. Una pregunta que tenía desde hace ratito ya es sobre cómo es que se da el surgimiento de las algas, considerando que las corrientes marinas están en constante movimiento. ¿Se me escuchó? Sí, sí. Listo. Ok. Sí, bueno, claro, las corrientes marinas están en constante movimiento. El tema de las algas, las macroalgas de las que he hablado acá, básicamente tú vas a encontrar algas en las zonas rocosas. Hay algunas en arenosas, sí, pero generalmente son en zonas rocosas. Entonces, las algas en verdad tienen una capacidad aguantan bastante bien los oleajes en algunos casos. Entonces, ¿por qué? Por la forma en que se fijan a las rocas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Macrocystis tiene como una especie de raíz. No es una raíz, parece raíz, pero esa raíz es muy fuerte y puede aguantar esas corrientes, ¿no? Ahora, el tema de las corrientes es importante porque también te puede definir la distribución de las algas. Cuando las algas se reproducen, botan esporas. Y estas esporas también se pueden mover con las corrientes y así colonizar otras zonas. Otro caso, hay algas que flotan. El Macrocystis, si por ahí vieron las fotos, tienen como unos globitos que son vesículas de aire. A veces, ¿qué pasa? El Macrocystis se desprende, pero el Macrocystis no está muerto. Recuerden que no hay una raíz en las algas. A pesar de que se desprendió, el Macrocystis sigue vivo, flotando, incluso llevando sobre él otros organismos y transportándose como si fuera una camita, siguiendo justamente las corrientes, ¿no? Entonces, sí, no, o sea, el tema de las corrientes no afecta el,
las algas, o sea, no afecta negativamente las algas. Yo diría que el impacto es bastante positivo y hay que tenerlo en cuenta cuando uno comienza a describir la distribución de las macroalgas. Genial, genial. No, no tenía idea de eso. No sé si alguno tiene alguna otra pregunta, chicos. Creo que ahí Angélica pregunta algo sobre la empresa china. Exportan. Bueno, eso ya es una pregunta. Si está registrada, debe tener algún tipo de concesión. O sea, como le digo, toda esta información de la exportación es basada en la SUNAT, o sea, es data oficial. Entonces, las empresas también, si ustedes revisan la publicación, de repente por ahí les puedo dejar el link, ahí la data suplementaria te habla de el nombre de todas las empresas que exportan algo. Sí, bueno, pero como digo, deben tener sí, algún tipo de concesión, ahí sí ya no te podría dar más detalle, pero sí, básicamente no es la única empresa china, la verdad hay varias empresas chinas en la lista, ¿no? Pero justamente la que exporta más es una empresa china. Ese es el tema. Tengo una pregunta que se me acaba de ocurrir. Había leído de que había unas mareas rojas, pero creo que es más por microalgas, me parece. Sí, claro, claro, ahí estamos hablando de básicamente dinoflagelados, que son un tipo de microalga, fitoplancton, que producen toxinas. Sí, el tema de las mareas rojas es muy estudiado. Hay incluso asociaciones de científicos que solamente se dedican a analizar mareas rojas. Y claro, el impacto que tienen en la salud, no solamente el ecosistema, sino directamente en la salud humana, es bastante interesante, ¿no? Entonces, sí, básicamente son blooms, ¿no? Hay una sobreproducción de estos dinoflagelados. Incluso lo más interesante es que no es una sola, o sea, no es que sea una especie, porque dentro de esa especie de dinoflagelado que produce estos blooms, hay diferentes grupos genéticos. Entonces, solamente uno de esos grupos genéticos dentro de la especie es la que produce el bloom. Y eso se está comenzando a entender. Y bueno, también relacionado a tu pregunta, hay algo que también se llama mareas verdes, que son de macroalgas, de las lechugas de mar. Pero, ojo, no son tóxicas, no producen toxinas. El tema con la vulva o la lechuga de mar es que se descompone y pues visualmente a nadie le gusta, ¿no? Y luego el olor también espanta a la gente de las playas, ¿no? Claro. Chicos, no sé si alguno más tiene alguna pregunta. Hola José, ¿me escuchas? Sí, Perfecto. Me encantó tu ponencia, ha estado muy buena y muy interesante, la verdad. Yo recién estoy aprendiendo, yo soy ingeniero mecatrónico y recién estoy, como que me interesa bastante las tecnologías aplicadas al océano y todo lo que tiene que ver también con la producción, tanto acuícola y también bueno, me pareció bastante interesante el tema del cultivo de algas. Eh, Quería saber si es que utilizan, ¿qué tecnologías utilizan en esta forma, en este tipo de cultivos? Si utilizan, no sé, robots ¿qué sensores utilizan para poder ver la calidad de la producción? No sé si tienes conocimiento sobre ese tema. ok. Sí, por ejemplo, en el tema de algas pardas, las especies estas macrocystis, ¿no? Las grandes, tradicionalmente se utilizan unas especies de... Es bastante maquinizado, es como que usan máquinas que básicamente van cortando las algas como si fueran una especie de dagas grandes, como si fueran una especie de tractores en el mar. Entonces es la forma de cultivarlas en los cultivos, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? En el tema de... Y eso es bastante, eso ya viene de los años 50, ¿no? Los años 50 son barcos que vienen y comienzan a sacar las algas, ¿no? No se sacan, digamos, a mano, o porque sería bastante tedioso sacar a mano, ¿no?
En el tema de las algas rojas que son más pequeñas, como el tema del el famoso nori, ¿no? Que lo ven en el sushi, ¿no? Por lo menos lo que yo he visto en Corea es que sí es bastante... se van a las granjas y se comienza a sacar. Obviamente el proceso luego está bastante estandarizado en el tema de hacer, por ejemplo, los envases para el nori, porque el nori generalmente se seca y se hace como láminas, y ahí se exporta o se vende al mercado interno, ¿no? Ahora, para ver el tema de la calidad, en ese sentido, creo que por lo menos donde yo estaba en Corea, hay varias, digamos, laboratorios de calidad dedicados a algas solamente, ¿no? Especialmente algas pardas y algas, el alga roja, el alga llamada nori, ¿no? Exactamente las pruebas que hacen no he estado dentro de un laboratorio de calidad, especialmente para consumo humano, pero sí sé que son bastante rigurosos. Uno en el tema del sabor, el tema de la textura, si son figocoloides también el tema de cuán puro es el figocoloide, etcétera, ¿no? Pero sí, eso básicamente. En el tema de cultivo, sería interesante de repente innovar con maquinaria que haga más sencilla, de repente más económica la colecta de algas, pero recuerda que estamos hablando de que estas máquinas se utilizan en cultivos de algas. Algunas también se utilizan en bosques, pero también hay unas especies de regulaciones, ¿no? Que hacer, pero por ejemplo, en Filipinas he visto que el cultivo es bastante tradicional, bastante manual, ¿no? No hay, por ahí he visto algunas máquinas que se hacen para poder adherir las algas a las cuerdas, por ejemplo, pero es bastante manual, bastante tradicional también. Pero sería interesante de repente andar en ese tema y proponer nuevas tecnologías para facilitar el tema de la cosecha, por ejemplo, ¿no? O para facilitar el tema de la fijación de las algas a las cuerdas, ¿no? Sí, eso básicamente. No quisiera extenderme más. Hay mucho por hablar aquí, así que por ahora eso sí es lo que tengo entendido. Bueno, muchas gracias de verdad, doctor José. Le agradezco muchísimo su presencia y sus aportes en la ponencia de hoy día. No, gracias a ustedes y bueno, siempre quedo a la disposición, cualquier consulta. Saben, en las redes estamos como Macroalgas Marinas del Perú y cualquier novedad de que haya en algas siempre la tratamos de sacar por ahí. Y bueno, también de repente encantado de poder participar en alguna otra oportunidad hablando de repente otro tema más específico en algas, el cultivo de repente solamente, que es bastante interesante. Muchas gracias, José, de verdad, A sí. ustedes. Muchas gracias a todos los participantes. Muchas gracias. Gracias.